Periodismo posta. ¿No hay leche? Todo Toddy, allá, todo Toddy. ¿Qué pasa acá? Lo cambiaron Toddy. Toddy. Y luego empezó como el trabajo de hormiga, el día a día. No, la verdad Linda, que ¿no? es icónico. Increíble. Icónico. Sí, me había olvidado de Publicidad, loco. el porqué de Cine. la publicidad. Cine, totalmente. Es cine en publicidad directamente. O sea, anda a hacer eso directamente. No. Es no la creatividad en su máxima expresión de cómo cambiarle la cara básicamente a una marca. Más que cambiarle la cara, posicionarla Sí. en un lugar, o sea, que tenga su lugar en el kiosco, ¿entendés? La gente va a buscar Toddy y en un momento fue boom. Encima, literalmente. con Sí, sutileza responde la pregunta que todos nos hacíamos, ¿no? ¿Por qué no hay Toddy Toddy, en mi claro. kiosco de mi escuela? Sí, La sí, policía dale. ahora dice, ahora tenés Toddy. Sí, Ahora tenés todo directamente. En todo y lado. decíalo por eso. Yo siempre me acuerdo de esta serie Mad Men que habla del mundo de la publicidad y todo eso. Igual vi hasta la primera temporada porque después me quedé, no es que es mala, pero me quedé. Que el chabón te dice, yo no necesito, porque él vende cigarros, yo no necesito que la gente me pregunte si quiere fumar cigarrillos. La gente necesita fumar cigarros. O sea, le tenés que vender la necesidad de que lo necesite. Tipo, la gente feliz no consume. Claro. Entonces vos le tenés que vender la necesidad de que consuma un producto. Y para mí, lograr eso, cagándote de risa, me parece, pero una mente maestra, ¿no? O sea, no hay chance de que, por ejemplo, me muestres tipo, yo creo que todos a los 7 años viendo la publicidad del Mundial 2006 decíamos, loco, dame una Quilmes. Igual. ¿Entendés? Bueno, acá lo tenemos querés? a Carlitos para que nos dé todo tipo de explicación, ¿no? Carlos Bachetti. Carlos Bachetti. Le damos la bienvenida ¿Cómo a andan? Pecado Capital. ¿Qué tal? Un placer, amigos, escucharlos. ¿Todo bien? Todo Excelente, tranquilo. excelente. Gracias por tu tiempo y por compartir el espacio de Pecado Capital. Estamos Un placer. trayendo básicamente a una eminencia de la creatividad en la publicidad. Mm. No sé si está acertado esto. Yo creo que sí, por lo que transformó en la publicidad argentina y Es las verdad. cosas que nos regaló. Sí. La llama que llama es un personaje. Bueno, yo increíble. creo, siempre lo digo, ¿no? He sido un chico con suerte y tengo la ventaja de tener ojos celestes, que no es menor, amigos. Y blanco. Eso abre puertas. Sí. Más en los 90, creo que ser con ojos celestes era como el modelo típico, no importa qué color de pelo tenías ojos celestitos y eras... Ojos bombón. celestes arriba de 1,80 m, tenías garantizado una vida de puro placer. Eras un buen pibe automáticamente. Menos mal que nací en los 2000 yo, Claro. Che, Carlitos, ¿y cómo son, o sea, los inicios para alguien que arranca publicidad o que arrancó en los 90, como arrancaste vos? A ver, nosotros teníamos varias cosas cuando abrimos la agencia de Agulli y Bachetti, teníamos varias cosas en la cabeza que no eran capaz muy conscientes, pero sí estaban ahí latiendo, ¿no? Y era no traicionarnos, ¿viste? Tratar de sacar el mejor producto y sobre todo entender qué estábamos vendiendo, ¿no? ¿Viste? Es la diferencia entre hacer publicidad desde una computadora sentado en una oficina y salir a vivir las marcas. Y nosotros vivíamos las marcas con muchísima pasión, ¿viste? Y estábamos todo el tiempo sufriéndolas o entendiéndolas. Para tener una idea de lo que les cuento, un ejemplo que me pasó. Hace muchos años nos llama el señor Pollman. El señor Pollman es un señor alemán que vive en Chile, dueño de supermercado Jumbo, Unicenter, etcétera, etcétera. El señor Grosso. Pollman llama 5 agencias a la vez y le dicen: el supermercado Jumbo es un poquito más caro que el resto, pero la gente cree que es mucho más caro que el resto, que somos mucho más caros y no somos mucho más caros, somos poquito más caros. Entonces quiero Claro. que hagan una campaña y que diga que nosotros somos poquito más caros, no mucho más caros, el que hace la mejor idea gana. ¿Ok? Y todas las agencias nos fuimos a trabajar. ¿Qué hicimos nosotros?
Nosotros fuimos a todos los supermercados a comprar los mismos productos, la canasta básica, la leche, el Claro. pan, el azúcar, la yerba, etcétera, etcétera. Y fuimos a Carrefour, y fuimos a Jumbo, y fuimos a Disco, y fuimos, en su momento había otras más, Walmart, etcétera, etcétera. Y un día nos juntamos en la mesa de la agencia con todos los creativos, con todas las bolsitas, con los logos de cada una de las marcas, con todos los tickets. Y Jumbo era carísimo, no caro. Complicadísima me la dejaron, básicamente. Tenían razón. Claro, o sea, lo que entendimos rápidamente es que la percepción de la gente era verdad. Pero también nos pasó una cosa, cuando fuimos a todos los supermercados, descubrimos que Jumbo tenía características que los otros no tenían. Estamos hablando de los 90. Por ejemplo, que me llamó la atención, lo cual le da como una sensación de luz completamente distinto. Tenía productos importados, aceptaban todas las tarjetas de crédito. Había chiquitos que te ponían las compras en bolsitas y si precisabas ayuda te llevaban hasta el auto y te lo acomodaban en el baúl. Y cuando salimos a investigar un poco qué onda eso, descubrimos que la gente pasa más de 8 horas por mes en un supermercado y que todo eso tiene mucho valor. Montón, Entonces, igual. en vez de hacer una campaña para tratar de explicarle a la gente que somos un poco más baratos, hicimos una campaña diciendo que teníamos todos estos beneficios y nos fue muy bien, a ellos les fue muy bien y nos fue tan bien que al día siguiente me acuerdo que venía hablando con el alemán Polman y me llama un francés de Carrefour. Ya sabemos que Sin sea carpa, agencia. ¿viste? Y, pero nosotros acabamos de agarrar la cuenta de Jumbo, sí, pero esto es Carrefour. No, lo entendemos, ¿viste? No quiso ofenderlos, pero no podemos. Y ahí también entendés que cuando vos haces bien tu trabajo y los productos rotan, los gerentes de marketing, ahí pones atractivo, digo. No es Claro. una cuestión de suerte, es una cuestión de mucho laburo, de mucho esfuerzo, de entender. Hemos trabajado un montón, en la agencia se trabajaba un montón, y teníamos la sensibilidad de la observación, viste que es un poco la base de la creatividad, observación más asociación. Sí. Porque si no, Clave. como dijo Borges, hay un solo tema que es el amor, todo lo demás gira alrededor de ese tema. Pero si estás un poquito sensible a esos temas, seguramente vas a hacer grandes campañas. ¿Y cómo es cuando entras en la zona de la creatividad? Imagino que, bueno, llegan al contrato junto con Ramiro y a medida que iban pasando los días ibas caminando y se te iban ocurriendo cosas. ¿Cómo es trabajar en conjunto con alguien y poder planear esta publicidad que le salió bien? Mira, el problema con la creatividad tiene que ver que no es un botón que uno prende y las cosas salen, ¿viste? Por lo tanto, cada vez que vos estás frente a una hoja en blanco con la necesidad de crear algo, decís, y acá descubren que soy un choto y que tuve mucha suerte. Que no garpo nada acá. Claro, y cuando te sale algo más o menos bueno, decís, bueno, en la próxima me descubren. ¿Entendés? Yo creo que primero trabajar con Ramiro es un placer absoluto porque cuando sos dos trabajas menos. Que no es También, menor, Sí. ¿viste? Ni hablar. Y si vos tenés la posibilidad de tener a un coequiper, amigo al lado, en quien confías, porque también hay una cosa, uno se enamora rápidamente de sus ideas, ¿viste? Es como los hijos, uno se enamora de ellos aunque sean un desastre, pero la ventaja que tenés con alguien que está al lado y con quien confías y querés, es que te puede decir, esto es choto y vos sabés que eso es choto, ¿entendés? Y que no va a funcionar. Sin pelos en la lengua. Entonces con Claro, te abre la Ramiro, cabeza. nada, trabajábamos así, a puertas cerradas, con los equipos, confiando en nosotros, tirando ideas. El proceso creativo es muy divertido. Igual digo, el proceso creativo en publicidad, me imagino que en muchas áreas creativas, no es un vale todo tampoco, ¿viste? Tenés lo que se llama un brief, que es lo que te escribe un cliente como necesidad, tenés un tiempo, tenés una guita que se va a gastar en producción, tenés una competencia, tenés el estudio del consumidor, o sea, vos trabajás en una baldosa, pero eso a veces te hace más bueno, ¿viste? Porque imagínate jugar al tenis sin fleje, y Claro, bueno, te la no tiro podés. allá lejísimo, si es tanto mío es un embole. Bueno, justamente habías dicho que estás hablando de los clientes y una de las cosas importantes que habías dicho que el cliente no es rey, sino que es Dios y que con Dios se puede hablar. ¿Qué significa eso? Exactamente. Y que el cliente es una persona con la cual vos tenés que ganarte la confianza para poder construir algo.
si imagínate una mesa de presentaciones, de un lado está el cliente, ¿no? Está todo el cliente, 4 o 5, gerente de marketing, de publicidad, Ana, y del otro lado está la agencia, imagínense ya chicos más jóvenes, pelo largo. Si el cliente piensa, estos hijos de puta vienen acá a ganar premios y hacer sus cuentitos, y la agencia piensa, estos tipos que están enfrente no entienden nada, seguramente nada bueno va a salir de eso. Pero cuando con un cliente y te ganaste esa confianza, podés dialogar con el cliente. Entonces, cada punto de vista que aparece en esa mesa es un punto de vista valioso, por lo menos para tener en cuenta. Entonces, eso es lo que significa esa frase, que cuando vos podés dialogar con un cliente y el cliente te escucha y vos lo escuchás a él, seguramente las cosas que van a salir van a ser siempre como mucho más potentes que esos creativos de ducha, ¿viste? Que se Sí. inspiran Sí, sí. bajo el jabón, bajo el shampoo que ellos mismos venden y vienen con una idea. No existe, es un trabajo en equipo. Una buena campaña es el 50% la agencia y el 50% el cliente. El cliente conoce mucho el producto, los problemas que tiene, las necesidades que tiene. Entonces es un valor que uno no puede dejar de escuchar. Y esto que parece una obviedad no sucede siempre, ¿eh? Carlos, con esta rutina que nos contás de cómo es la creación, cómo es el trato también con el cliente, ahora que volviste con tu compañero, digamos, con tu coequiper de creación, ¿con qué barreras se encontraron en este 2022, 2023, al crear nuevamente publicidad con la era de la política de lo correcto? Nosotros no nos juntamos para hacer publicidad de nuevo con el gordo. Con el gordo, yo ya me junté con el gordo, abrimos la agencia, creo que teníamos 23, 24 años y estuvimos juntos 25 años. Cuando vendimos la agencia y nos corrimos, siempre estuve en contacto con el gordo. Si bien, viste, se va haciendo como más esporádico, Sí. pero siempre estuve en contacto con él. Y cuando nos llama una persona que nos dice, quiero hacer una colección de NFT con ustedes, yo la verdad que no tenía mucha idea de cómo era el manejo del NFT, me puse a investigar, y con el gordo, con Rami, dijimos, bueno, esto sí es interesante para hacer, porque es una movida que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con social, que tiene que ver con arte, que tiene que ver con una voz. Y entonces nos juntamos para hacer eso. Y la verdad que fue como juntarnos a trabajar otra vez juntos, fue como encontrar a un hermano que Claro. se fue de viaje y volvió y todo siguió exactamente igual, los mismos chistes pavos, la misma cantidad de vino y de drogas, o sea, fue maravilloso. No habían pasado los años en realidad. Claro, claro. Nunca pasan los años, ¿viste? Si no, decime cuando Jagger sale al escenario y Ahí. empieza a cantar y se le Sí, van igual. las arrugas de la cara bajo los faroles y empieza a bailar, vos decís, bueno, ¿qué tiene, no? ¿Qué importa los años? Creo que es una cuestión de actitud y la actitud tiene que ver con que hagas lo que te gusta, ¿no? No, sí, total. Yo quería preguntarte, bueno, como recién estamos hablando de la época moderna, viste que siempre hay publicidades que se hablan de que nacieron en esa época y siempre se dice, no, hoy si lo haces, te hacen pelotas, si haces. ¿Vos crees Sí. que debido a este tipo de... Porque hay cierta cancelación, pero también hay un miedo de no querer, ya de por sí, la creatividad es como dicen, no, por las dudas no lo hagamos. ¿Vos sí, de arriesgar? Claro, no De se arriesgar. arriesgan hoy. ¿Vos decís que ese mismo miedo o esa misma cultura de la cancelación fue como también ese palo en la rueda para que se deje de hacer tanta publicidad de esa forma creativa o que ya es por otro lado? No, creo que es miedo. Creo que es miedo. No sé si el miedo está instalado en las agencias o el miedo está instalado en los clientes. Claro. Es decir, hoy, viste, parecería ser que si no tenés un comercial con una chica jugando al fútbol, sos viejo, viste. Claro, O gitana, sí. no sé, sos viejo. Sí. Y no importa cuál es la idea, pónganme esos planos. Creo que hay un temor en una sociedad que cambia, en un mundo que cambia tan vertiginosamente, que por parte de los clientes de no quedar como viejos o no decir cosas equivocadas. En parte la llama se llama políticamente incorrecta, o sea, batalla contra la cultura de la cancelación. Creo que la cancelación debe haber nacido como algo fuerte, importante, que es la defensa de algunas minorías, pero hoy es como el brazo armado de las mayorías. Entonces, cuando yo digo algo en Twitter y vos me cancelás y me exponés y me bloqueás, lo que no me permitís es mínimamente explicar por qué pienso eso. Y si te ofendí, mínimamente pedirte las disculpas necesarias porque no era el objetivo.
Entonces, de alguna manera se va generando como micromundos de 10 personas que piensan igual, que batallan cancelándose a los otros micromundos. Es como un juicio donde una persona decide que vos sos culpable de pensar distinto que él y te pone un tiro en la frente. Entonces, de alguna manera creo que la llama sale un poco a decir que si seguimos así, mira, hay un dato cuando estuvimos viendo este tema que me llamó mucho la atención. El 50% de los chicos menores de 15 años en Inglaterra prefieren decir lo que saben que es realmente aceptado a lo que realmente piensan. No, sí, Me totalmente. parece Relato. un horror, me parece como Tal cual. un horror, o sea, porque aparte hay una cosa que es muy interesante, nosotros crecemos de las diferencias, es decir, de alguien que piensa distinto en una buena conversación, con humor y explicándonos, no es necesario que llegues a los mismos resultados que él, pero sí seguramente te vas a ir un poco más sabio a tu casa. En cambio, cuando solamente nos juntamos los que pensamos igual, es como un embole. No, Ahora, yo total. creo que hay un temor real si vos ves nuestro reel de los 90, hemos hecho barbaridades Sí, que hoy por supuesto, estaríamos por supuesto. Funadísimos sería. condenados y expuestos y cancelados y criticados. Y por otro lado, a mí en lo personal no me importan nada las críticas, al contrario, las busco, me divierte la confrontación esa, pero hoy hay clientes, antes había clientes que te bancaban más y hoy no tanto, ¿no? Claro. Nosotros antes de hacer el programa estábamos hablando de la publicidad. ¿Te acordás esta, la de Sprite, que decía la de afuera puede cambiar, pero no lo de adentro? Que eran distintos chicos de tipo pibes, que era tipo bien el oso, que ahora es una mujer trans, el facha, que ahora es un gordito feo. Sí, O sea, todo sí. eso. Y nosotros decíamos, eso puede ser cancelable. Y yo le decía, la verdad que no. Yo creo que hoy esa publicidad sí se puede hacer, pero incomoda el hecho de, ¿esto está bien? ¿Esto está mal? Claro, te deja Tipo, la duda. te deja la duda y es como, no, flaco, o sea, ponete a pensar un poquito, tipo, no o sea, están muy a la defensiva, o sea, hasta cierto punto. Y quería preguntarle también esta idea de, ese también, ya hablamos de este miedo, pero ya los factores de la publicidad van por otro lado, tipo, hoy creo que el canje es como una nueva publicidad que es mucho más barata que agarrar a alguien, pagarle por pensar una publicidad, hacer toda la logística, toda la producción, y te lo doy a Santi Manotea, le doy, no sé, un vodka y me hace la publicidad gratis y ya está. Sí, hay algo de eso y eso también fue uno de los motivos por los cuales vendimos la agencia y la cerramos, porque antes cuando había medios tradicionales nada más, uno salía a pescar almas, ¿viste? Entonces Claro. nosotros obligábamos a las marcas a que nos digan quiénes son. Señor Renault, quién sos? ¿Quién Claro. querés ¿Qué ser? ¿Cómo querés querés? que te perciban afuera las marcas? Entonces salíamos a contar historias para que la gente se identificara con esas historias. Cuando aparecen las redes y aparece la microsegmentación y vos le hablás a mujeres embarazadas que viven en Rosario de 20 y pico de años, la publicidad se puso práctica. Entonces los mensajes son mucho más aburridos porque estás vendiéndole necesidades que crees que sabés que tienen y no necesitas salir a la pesca de nada. Y a eso sumale el temor de quedar viejo en este mundo, por lo tanto se pone realmente la publicidad en redes es casi vergonzosa. Pero lo loco es que en las redes está toda la comunicación, la vida está, o sea, están las mejores películas, están los mejores eventos, están los mejores recitales, y vos tenés que batallar con un presupuesto de mierda, con el miedo que te imponen, etcétera, etcétera, en el medio de un océano lleno de tiburones divertidos que tienen que ver con los eventos de comunicación. Entonces, la publicidad ahí para mí tiene que traccionar de otra manera. Y yo creo igualmente que la nueva publicidad es entretenimiento más marcas. O sea, Claro. creo que nos instalamos frente a la tele a ver series, que es la mejor invención del mundo. Y yo creo que de alguna manera los productores y los guionistas deberían contratar publicitarios y empezar a meter productos de manera orgánica, creíble, potente, que la gente lo va a digerir muchísimo más. Creo que este pacto tácito, viste que vos estás sentado frente a la tele viendo algo y aparece la tanda y Ford saca un comercial diciendo que hace los mejores autos y Claro. es difícil que le crea porque él lo dice. ¿Qué va a Y decir? ¿Que hace sí. unos autos de mierda? Siempre, ese pacto tácito de creerte y hoy está más puesto en duda que antes. Eso te iba a Y las decir, que redes dudás lo de que la tienen es palabra. una cosa, perdón, termino en un segundo. Sí. Pero las redes tienen una frase que es muy interesante. Cuando un chico le dice a un amigo que se tome una coca, no es porque ama a la marca, es porque ama a su amigo. ¿Se entiende? Entonces,
las redes conversan de otra manera que este Gang, pacto gang. tácito de las marcas hablando bien de ellas para que vos le creas. Perdón, me puse largo, ¿no? No, está No, perfecto. no, pero es exactamente que- eso. Una mirada. Tiraste una frase excelente, Sí, sí, sí. que es también cómo las marcas utilizan esa fórmula para crear una identidad y formar un momento de protagonismo en la vida de la gente. El hecho de que la Coca-Cola se posicione en la mesa familiar y el resto de las marcas logren eso también. Como por ejemplo McDonald's. Uno no dice, vamos a comer hamburguesa, vamos a comer a McDonald's. Quiero comer McDonald's, no quiero comer mostaza. Claro. Tiene ese lugar la marca. Quiero la M Bueno, que amarilla. han hecho las cosas muy bien, digo, Sí. son lugares que han sido ganados porque han hecho el trabajo consistente durante muchos años. Y por otro lado, los productos son de calidad, porque yo te puedo asegurar que si vos vendés un producto que es una mierda, lo hundís en muy poco tiempo, si esa es una gran campaña. ¿Entendés? O sea, Sí. no se olviden que la publicidad de última es una de las 4P del marketing, porque después está plaza, precio, pero si yo te vendo a vos con el mejor aviso que se me ocurre un chocolate y vos vas a un kiosco y no está, bueno, dame otro. Vas al otro kiosco y está, pero vale un huevo, no, dame el otro. Vas al tercer kiosco, está, y tenés la guita y te lo comprás y es horrible, no lo comes más. Claro. Claro. Mala experiencia, De sí. alguna manera, ahí los escuché que ustedes hablaban sobre la necesidad de fumar o no. La gente nace con la necesidad de consumir. Es algo que está en el ADN. La publicidad lo que hace es que ya que vas a tener que consumir o comprar algo, bueno, comprá esta marca que es mejor. Y que al tener esta marca podés tener cierto estatus, Claro. o como puede pasar, por ejemplo, con la marca de teléfonos iPhone, que marca un estatus en la sociedad. O sea, el tener iPhone es superior a tener Android. cualquier iPhone otra es un marca. caso maravilloso, eso lo explica muy bien lo que se llama el círculo dorado de Simon Sinek, que es un hombre que explica un poco cómo funcionan las marcas. Y él dice que el círculo virtuoso dorado son 3 círculos. Imagínense 3 círculos, uno adentro de otro, ¿no? El círculo de afuera es qué haces. Todo el mundo sabe lo que hace. Yo hago publicidad, ustedes hacen radio, qué sé yo. Cada uno sabe lo que hace. El círculo de adentro es cómo lo haces. Bueno, la mayoría sabe, tenés una agencia, trabajo con creativos, armo este evento, nada. El tercer círculo es por qué lo haces. Y eso no lo sabe nadie. Cuando Samsung lanza el teléfono, no salió vendiendo teléfonos, salió diciendo cada vez que alguien saque un gadget que tenga una manzanita va a levantar su estatus social. Y la gente dijo, pará, boludo, eso me interesa. Los teléfonos, ¿se acuerdan? Al principio eran horrendos, Claro, fueron sí. los creadores de la tableta, eran para prenderle fuego. Pesaban un Tirarlo huevo. todo. ¿Cómo, sí. cómo vendía Samsung después que eso es una marca de la puta que lo parió? Presentamos el nuevo teléfono que se dobla con esto, que eso. Y ahí que dice la gente, bueno, qué sé yo, tendrá una tecnología, están haciendo guita, están vendiéndolo. ¿Por qué? Porque lo más importante de una marca es contar por qué lo haces, no qué haces, por qué lo haces. ¿Viste? Si vos lográs entender por qué hago esto, por qué me levanto todas las mañanas y voy a mi trabajo y hago esto, y eso tiene alguna repercusión positiva para la gente, bueno, tenés seguramente garantizado, no el éxito, pero gran parte de él, ¿no? ¿Por qué hacemos pecado capital? Claro. Carlos, en principio, bueno, darte las gracias por haber compartido este ratito con nosotros, y personalmente me alegra muchísimo verte bueno, contactado, compartir este espacio con vos, porque me gusta traer al protagonista o al encargado de la creación, de lo que nosotros vemos y disfrutamos en la tele, como puede ser La Llama que Llama y demás, que muchas veces no se le da el valor correspondiente, que creo que para mí es importante mostrar, por ejemplo, no sé, Pedro Saborido, que es el 50% total. de Peter Capusotto, por ejemplo. Para mí es importante darle una presencia a estas voces también, a estas personalidades. Así que nada, Carlos, muchísimas gracias por compartir con No, Pecado el Capital. placer es mío, y yo creo, ¿sabés qué? Que vivimos en una sociedad que es bastante complicada, porque se le da más valor a una persona, lo voy a poner un ejemplo que va a joder, pero me divierte, a una persona No que importa. dona X cantidad de plata para comprar vacunas y repartirlas entre gente que no puede vacunarse o no la puede pagar, que al creador de la vacuna. ¿Se entiende? Sí. Es rarísimo eso. Sí, total. Eh, Una última, Carlos, que- antes. Sí, sí. No, que digo, el acto de crear es un acto
de un egoísmo completo que genera una novedad que posiblemente pueda cambiar algo, o el mundo, en el caso de las vacunas u otras cosas. Y todo el mundo habla de que el mundo necesita ideas, pero nadie hace nada por las ideas. Por eso digo, es interesante, digo, seguir a Elon Musk, porque digo, es como nuestro Da Vinci, es un tipo ahora sí. que ha arriesgado todo y ha hecho cosas para cambiar el mundo y cada vez son más osadas y más importantes. Pero capaz como es contemporáneo, no logramos entender, capaz dentro de 100 años él pase a ser el nuevo Leonardo, pero digo, gente que está atrás de la creación para el cambio del mundo, ¿no? Tal cual, tal cual. Perdón, No, sí, me iban a preguntar algo. no lo magnificás porque lo tenés enfrente. Está pero, presente. claro, en 100 años tal vez decís que está en Es la así, línea. ¿cómo va a ser bueno si es vecino? Claro. Claro. El vecino se compró una camioneta. En algo raro Ah, anda. en la algo verdulería no raro es, la debe verdulería no andar. es. Pero dentro de 100 años vamos a ver qué hizo el vecino. Claro. Una última, Claro. Carlos, y nos vamos, porque faltan 4 minutos. En este tiempo que estuviste un paso al costado de la publicidad, ¿qué publicidad viste que te haya gustado, que te haya, no sé, movido la cabeza? ¿Podés destacar alguna de las mejores? Por ejemplo, a mí No sabría se decir. me ocurre la de Galicia. Claro. Lo de Galicia es muy divertido, no es algo que a mí me mata. Digo, la estrategia está muy bien para un banco, sobre todo, y han hecho una cosa a lo largo del tiempo que ha generado como una cosa muy divertida. ¿Qué sé yo? Disfrutaba mucho más la creatividad, sobre todo al principio, de Mamá Luchetti. ¿Te acordás Sí, cuando sí, él hablaba sí, y ella subía otra, la sí, batidora para... ¿Viste? Digo, bueno, ahí hay como una cosa moderna que no es común en la publicidad y para vender unos videos me parecía como que tenía algo. Y perdón, Pero Carlos. tampoco, pero me cuesta mucho también ver la publicidad desde ese lado, ¿sabes? Porque conozco el esfuerzo que es, conozco que hay clientes que son muy difíciles, que los tiempos y las inversiones son a veces muy escasas y muy malas y que no todo te puede salir bien, algunas cosas te salen bien, otras no tanto. Entonces, siempre como un respeto hacia lo que se hace, aunque no haya tenido los resultados, y como me paro en esa posición pelotuda, me gusta disfrutarla. Pero, y con esto cerramos y despedimos a Carlos. Lograron también junto a La Llama que Llama generar un personaje que trasciende la marca, porque La Llama que Llama superó enormemente a lo que era Telefónica, que era el producto a vender. Telecom. Me gusta que te perdóname. hayas equivocado. Gracias, te estaba sí, poniendo a prueba en sí. realidad. Yo sé, tengo una lo sé. última y se cierra. Si Agulla y Bachetti hubiesen estado en esta época, ¿hubiesen tenido el éxito que tuvieron en aquel momento o no? Difícil de responder. Yo creo que por como somos nosotros nos hubiésemos comido de nuevo el mundo. Sin duda alguna. Qué bien. Sin Así duda era alguna. para Y más cerrar. también, porque teníamos la posibilidad de las redes para expandir lo que nosotros hacíamos. Y quizás no, porque el mundo cambió tanto que capaz no sé, a nosotros nos tocó una época muy divertida. Es importante que lean la época. Leer la época es todo. Sí, sí. Sí, Nosotros nos sí, tocó es una verdad. época donde era muy carente de diversión, ¿viste? Estaban las Sí, sí, sí. modelos, estaba el 1 a 1, estaba Menem. O sea, vivíamos en una época que Al palo. Era el latía palo. determinadas Tire, cosas. tire. Hoy estamos viviendo en otra época, es una época de cambios, por lo tanto es muy difícil hacer nuestro trabajo porque los cambios son muy veloces y son muy profundos. Y yo siempre lo digo, mi papá a la izquierda, mi hijo a la derecha y parecen como Avatar, ¿viste? Uno era marrón y otro es azul. Sí, bueno, Yo soy me celeste encanta. porque me tuve que obligar a entender. No, me encanta que se haya dado toda esta charla porque nosotros era vamos a ver qué onda con todo esto, vamos a hablar de lo icónico, pero ya hicimos ya todo el programa. Ya O sea, está, ya estamos liquidamos. terminando. Carlos, te agradecemos un montón porque más allá No, por favor. de la buena charla siempre es bueno traer a las, qué sé yo, personas icónicas en la cultura popular, por lo menos argentina, que no es una cultura popular como la yankee o la mundial, es muy particular y creo que vos ya Total. estás instalado, pero de por vida. Como decía acá Facu, creo que la llama que llama no se ve para ver tipo cómo era la publicidad antes. Ese porque es un estallo, es un cago de risa, o sea, ya trasciende lo más imposible. Era una locura, trascendió todo, trascendió inclusive nuestras perspectivas de cómo iba a funcionar, pero sí, hace poco en el Malva estaban dando una obra de Claro. qué consumen los argentinos y entre tantas cosas en los 90 estaba La Llama que Llama, sí, era parte de nuestra vida. Era muy Querían divertido. facturar a costa de ellos. Dijeron, vamos a pasarla, si no se da cuenta, listo, ya está.
Total. Bueno, Carlitos, te agradecemos por todo el tiempo que nos brindaste. Sí, totalmente. Ah, Muchas gracias amigos, por el un tiempo. placer. Estoy acá para cuando necesiten algo, con todo gusto. Dale. Muchísimas Muchas gracias. Carlos. Y nosotros los dejamos con la cantera deportiva, que ahora viene Nahue con la mejor información del Claro. fútbol. Y con Chau, Carlos chau. también. No siga Chao, mal, nos vemos. chabón.